Hola, bienvenidos y bienvenidas a Del Libro al Micrófono. Hola, ¿qué tal? Hoy, pues vamos a sumergirnos en un libro que busca agitar un poco las aguas de la historia, ¿no? Es Misterios de la Historia de Ricardo de la Cierva. Sí, un título ya sugerente. Totalmente. Y el propio autor, fíjate, en el prólogo ya nos dice que su intención es meterse con temas históricos complejos. Ujú. Esos que suelen estar pues cargados de polémica, de mitos o, bueno, directamente de desinformación. Dice que quiere ir más allá de lo que siempre se cuenta. Claro. Ir más allá de la versión fácil, digamos. Revisando fuentes, distintas miradas. Eso es. Es un intento, de abordar lo que él llama misterios. Puntos que considera oscuros o quizá mal interpretados de nuestro pasado. La idea es cuestionar un poco esas versiones simplistas que a veces, aceptamos sin más. Y de todos esos misterios que de la Cierva analiza en el libro, en Misterios de la Historia, hemos elegido tres. Tres que nos parecieron especialmente interesantes para conversar hoy. A ver, La masonería, un tema siempre rodeado de, bueno, de secreto, ¿no? Explorando sus orígenes, las leyendas, cómo ha evolucionado. un clásico de los misterios. El colapso del comunismo entre 1989 y 1990, un evento que, cambió el mundo y sobre el que de la Cierva ofrece un análisis particular discutiendo eso del fin de la historia. Sí, esa famosa tesis. Una mirada a la historia de Cataluña, centrada en la polémica que generó la celebración del milenario de su supuesta independencia en 988. Un tema delicado también. Hay más temas en el libro, claro, pero hoy nos vamos a enfocar en estos tres. Pues tres temas con mucha tela que cortar, sin duda, tal como los presenta de la Cierva en su obra. Son asuntos que siguen generando debate y que él aborda con una perspectiva muy, muy definida. Pues arranquemos entonces con la masonería. Una de las primeras cosas que de la Cierva plantea en Misterios de la Historia es cómo existen distintas, leyendas o percepciones sobre ella. Sí, Está la famosa leyenda negra, ¿no?, que la pinta como una conspiración anticlerical ligada a sociedades secretas, incluso a cosas más oscuras. el tópico, vamos. Y por otro lado está la leyenda rosa, que la asocia más con la ilustración, el progreso, la filantropía. Claro. Y él añade una tercera visión, la que llama leyenda gris, Ah, sí. que relaciona con ciertos sectores jesuitas y menciona específicamente al investigador José Antonio Ferrer Benimeli, que es una autoridad en masonería española. Ya. Aunque de la Cierva, hay que decir, muestra ciertas reservas sobre algunas conclusiones de Ferrer Benimeli, particularmente sobre si existió o no masonería en España antes del siglo XVIII. O sea que ya empieza el debate desde los propios orígenes. Exacto. Pero bueno, más allá de estas leyendas, de la Cierva intenta rastrear sus orígenes históricos, comprobables, digamos. Claro, porque el libro también recuerda cómo durante el franquismo, en España, por ejemplo, pues la masonería fue perseguida y señalada junto al comunismo como culpable de todos los males del país. Sí, sí, Una visión muy ligada a esa leyenda negra, claro. totalmente. Históricamente, según el análisis que hace de la Cierva, la transición clave ocurre cuando se pasa de los gremios de constructores medievales, Los canteros, ¿no? eso es, la llamada masonería operativa, a la masonería especulativa, ya en Inglaterra allá por el siglo XVII. Vale. Este cambio estaría ligado, pues al fin de la era de las grandes catedrales y también al surgimiento de nuevas ideas del racionalismo. Y un momento fundamental que el libro destaca es la fundación de la Gran Logia de Londres, el 24 de junio de 1717. Una fecha clave, sí. Y poco después, en 1723, se publican las Constituciones de Anderson, que son como el acta fundacional, ¿no? De la masonería moderna. Exacto. La definen como un espacio de unión, de tolerancia, de fraternidad, donde gente de distintas opiniones puede encontrarse. Y ojo, prohibiendo inicialmente debates políticos o religiosos en las logias. Se nota mucho la influencia del pensamiento de la época, ¿verdad? El racionalismo, figuras como Newton, Locke. De la Sierva también menciona una posible conexión con los Rosacruces, otra sociedad con su propia carga de misterio. Ya. Estas serían las raíces históricas más sólidas que presenta el libro, diferenciándolas de otras teorías sobre orígenes mucho más antiguos, templarios, Egipto, el Templo de Salomón, que él considera más cercanas al mito o, a la leyenda interna de la propia masonería. Entiendo.
O sea, separa el grano de la paja, por así decirlo. Intenta hacerlo, sí. Y desde Inglaterra esto se expande muy rápido, sobre todo a Francia. Allí, según el texto, pues atrajo a parte de la nobleza, se vinculó fuerte con la Ilustración, se mencionan figuras como Voltaire. Sí, el ambiente intelectual era propicio. Luego viene el debate sobre su papel en la Revolución Francesa. De la Cierva sugiere que las logias fueron como un caldo de cultivo para las ideas revolucionarias, Ajá. pero no la única causa, claro. No, no lo presenta como una conspiración directa, sino más bien como un ambiente donde esas ideas circulaban. Y esa expansión continúa por Europa y América. Claro. El libro señala la fuerte presencia masónica en la independencia de Estados Unidos, cita a figuras clave como George Washington, Benjamin Franklin, y cómo su ideología influyó en ese proceso. Que eso sí es bastante conocido. Sí. Y también menciona su conexión con las independencias latinoamericanas. Señala a figuras como Bolívar, San Martín, Miranda como masones. Aunque bueno, estos son temas siempre complejos y debatidos por los historiadores, ¿eh? Ya, me imagino que la pertenencia no siempre está documentada de forma clara. Exacto, hay mucha discusión ahí. Ahora, la relación de la masonería con el poder siempre ha sido ambigua, según de la Cierva. Napoleón, por ejemplo, la habría utilizado a su favor. Sí, la instrumentalizó, dice. Pero Por otro lado, fue duramente perseguida por regímenes totalitarios del siglo XX. Mussolini, Hitler, Lenin, Stalin y, como decíamos, Franco en España. una constante, ¿no? Los totalitarismos la ven como una amenaza. Parece que sí. Y también se tocan episodios más turbios, ¿no? Como el escándalo de la logia italiana P2 en los años 70. Sí, menciona a Licio Gelli y todo ese asunto. Muestra esa cara más oscura o polémica también. Centrándonos en España, que es un foco importante en misterios de la historia, de la Cierva discute sus orígenes aquí. Sí, Menciona la tesis de una implantación temprana en el siglo XVIII, vinculada a ingleses, ¿no? Con el duque de Wharton. eso es, aunque ahí polemiza con Ferrer Benimeli que retrasa la fecha. Pero bueno, lo que es seguro es que rápidamente llegaron las condenas de la Iglesia Católica, Desde el Papa Clemente XII en 1738. en la persecución de la Inquisición, claro. Y el libro establece un vínculo muy fuerte, muy claro, entre masonería y liberalismo en la España del siglo XIX. Fundamental, sí. Figuras políticas relevantes de ese periodo, Riego, Mendizábal, Prim, Sagasta, son identificadas como masones. Sí, y lo conecta también con corrientes intelectuales renovadoras como el krausismo y la institución libre de enseñanza. Ajá. E incluso con el socialismo temprano, a través de figuras como Fernando de los Ríos. O sea, la ve muy metida en todos los movimientos de cambio del XIX y principios del XX. Y luego, durante la Segunda República Española, entre el 31 y el 36, Ujú. el libro describe una presencia muy alta de masones en la política. Altísima. Cita datos de la historiadora Dolores Gómez Molleda. Nombres clave como Azaña, Martínez Barrio, Casares Quiroga, Sí. que hubo divisiones internas importantes. Sí, eso lo deja claro, incluso durante la Guerra Civil. Y tras la guerra, bueno, pues vino la durísima represión franquista, con una ley específica contra la masonería y el comunismo. El famoso Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Exacto. El resurgimiento vendría ya tras la muerte de Franco, con un proceso de legalización que culminó en 1979, tras un recurso ante la Audiencia Nacional. Ya en democracia. Esos. Y el libro también aborda la relación posterior con la Iglesia Católica, que describe como ambigua tras el Concilio Vaticano II. A pesar de que la postura oficial de incompatibilidad se mantuvo, ¿no? Sí, aunque hubo algunas voces discordantes dentro de la Iglesia y cambios en el Código de Derecho Canónico que generaron cierta confusión. Pero bueno, al final la declaración de Ratzinger en los 80 volvió a dejar clara la incompatibilidad. Y menciona la existencia de distintas obediencias masónicas en la España actual, incluyendo la femenina, y los debates sobre su influencia política más reciente. Sí, toca un poco esos debates sobre la presencia o influencia en partidos como el PSOE o la UCD en la transición. En resumen, de la Cierva nos presenta a la masonería como un fenómeno muy complejo, atrapado entre mitos y realidades históricas, con raíces en la Ilustración, pero con una trayectoria llena de altibajos, persecuciones, influencia política, enfrentamientos, sobre todo con la Iglesia Católica. Un verdadero misterio, como dice el título, en el sentido de que tiene muchas capas de interpretación y sigue generando controversia. Definitivamente. Y bueno, de un misterio histórico pasamos a otro evento que de la Cierva analiza en su libro Misterios de la Historia, el hundimiento del comunismo entre 1989 y 1990. Otro tema potente, sí.
Lo aborda no tanto por el hecho en sí, que es conocido, sino por la rapidez y las consecuencias de ese colapso. Lo ve como algo que también tiene sus misterios. Y arranca discutiendo esa famosa idea de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, que surgió justo en ese momento, ¿no? En 1989. Claro, Fukuyama básicamente decía que, bueno, con la caída del comunismo, la democracia liberal había triunfado como modelo final, que ya no habría más evolución ideológica importante. pero de la Sierva se muestra muy crítico con esa tesis. Muy, muy crítico. Sí, La considera simplista, cuestiona su base filosófica hegeliana y sobre todo su optimismo. Para él, lo que ocurrió no fue el fin de la historia ni mucho menos. We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "beware of dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, you know, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. Sino el fin de una etapa histórica muy concreta, la marcada por el enfrentamiento comunismo-capitalismo. entonces, ¿cuáles son las causas de ese hundimiento según el análisis que encontramos en Misterios de la Historia? De la Sierva apunta a varias claves. ¿Sí? ¿Varias? Primero, los fallos internos del propio sistema marxista. Su pretensión de ser científico, que él considera refutada. El fracaso de la utopía en la práctica. Y bueno, la evidente ineficiencia económica y social. Segundo, y muy importante para él, un profundo cuestionamiento moral. Claro, el totalitarismo, la represión brutal, los crímenes masivos, especialmente bajo Stalin. Todo eso, argumenta de la Sierva, citando a críticos como el disidente comunista español Fernando Claudín o pensadores como Jean-François Revel, había minado la legitimidad del sistema, desde dentro y desde fuera. El libro también pone el foco en actores y eventos que, digamos, aceleraron la caída. Menciona el papel pionero de Polonia, con el sindicato Solidaridad de Lech Walesa Sí, Solidarność. y, de forma muy destacada, la visita del Papa Juan Pablo II en 1979, que de la Sierva ve como un golpe moral decisivo para el comunismo en Europa del Este. Le da muchísima importancia a esa visita. También recuerda antecedentes, claro, Hungría 56, la primavera de Praga en el 68, como grietas anteriores en el sistema. Luego está la figura de Mikhail Gorbachev. Claro, Gorbachev. De la Sierva interpreta sus famosas reformas, la Glasnost, la apertura, y la perestroika, la reestructuración, no como un intento de desmantelar el sistema, sino como un esfuerzo desesperado por salvarlo. Exacto, por revitalizar un comunismo que ya estaba muy, muy debilitado. Cita análisis como el de Iliana Kass, que advertían que abrir la puerta a la crítica, la Glasnost, sin arreglar de verdad la economía con la perestroika podía ser explosivo, y lo fue. Y es que las debilidades internas de la Unión Soviética eran enormes, según el texto. Se habla de la brecha tecnológica y militar con Occidente, menciona el impacto de la Guerra de las Galaxias, la SDI de Reagan. Sí, cita confesiones del mariscal Ogarkov sobre esa inferioridad tecnológica, también el coste altísimo de la guerra de Afganistán, que fue un desastre para la URSS. Y el creciente poder de los nacionalismos dentro de la propia Unión Soviética. Eso es, un factor clave también. Además, recoge el análisis del entonces cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, Ajá. quien criticaba el materialismo y el ateísmo del marxismo, y subrayaba también el papel de Juan Pablo II en el derrumbe moral del sistema. Y desde la economía se citan críticas como las de Luis Ángel Rojo, aquí en España, que señalaban que las reformas de Gorbachev eran insuficientes, que no iban a la raíz de los problemas estructurales. Demasiado poco y demasiado tarde, básicamente. Todo esto lleva al gran momento simbólico que todos recordamos, la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989. El momento icónico, sí. El libro describe ese momento como la culminación de la presión popular y el éxodo previo de alemanes orientales a través de Hungría y Checoslovaquia. Un momento televisado que dio la vuelta al mundo, pero la visión final de la Sierva en Misterios de la Historia sobre este tema es cautelosa. Ista. Para nada. Insiste en que la caída del comunismo no es un final feliz garantizado. Es el cierre de una era, sí, pero abre otra llena de incertidumbres. Advierte que las ideas marxistas podrían buscar nuevas formas, ¿no? Exacto. Tal vez infiltrándose, dice él, en la socialdemocracia o en movimientos del tercer mundo.
No lo ve como un punto final, sino como un punto y seguido. Un reajuste, quizás. Un análisis que, bueno, invita a pensar más allá del triunfalismo de aquel momento, desde luego. Y esto nos conecta con el tercer y último misterio que vamos a explorar hoy, también extraído de Misterios de la Historia. Vamos a ello. La historia de Cataluña y la controversia alrededor del llamado milenario de su independencia en el año 988. Este capítulo del libro surge, como decías, a raíz de la celebración en 1988, el milenario del nacimiento político de Cataluña, impulsada por la Generalitat de entonces. Y de la Cierva se muestra muy escéptico con esa fecha, 988, como el supuesto momento fundacional de una Cataluña independiente. Sí, cuestiona la base histórica de esa celebración. Critica lo que él considera una manipulación política de la historia. Pone en duda tanto la figura de Wifredo el Velloso como padre de la patria catalana, como sobre todo la interpretación que se le dio al gesto del conde Borrell II de Barcelona en ese año 988. Ese es el quid de la cuestión, el centro del debate histórico que presenta de la Cierva. ¿Qué significó realmente que Borrell II no renovara su juramento de vasallaje al nuevo rey de Francia, Hugo Capeto, después de que este último tomara el poder? Claro, porque la celebración oficial lo presentó como el acto de independencia, el momento cero. Pero de la Cierva, apoyándose en varios historiadores, argumenta que la historia fue mucho más compleja, mucho más gradual. Sí, como García de Cortázar o Salarach. Y recoge argumentos de historiadores catalanes como Pérez Sobrequés, quien señala que el concepto mismo de Cataluña no existía en el siglo X. Que eso es importante. Y que Borrell probablemente actuó por razones prácticas, porque el rey francés no le había ayudado contra los ataques musulmanes, más que por una voluntad independentista clara en el sentido moderno. Pero la figura clave en la argumentación de la Cierva sobre este tema es sin duda el gran historiador catalán Jaime Vicens Vives. Fundamental para él en este punto. Se apoya muchísimo en sus trabajos, como Aproximación a la historia de España o Noticia de Cataluña, para construir su visión. ¿Y cuál es esa visión de Vicens Vives que de la Cierva detalla en Misterios de la Historia? Pues Vicens Vives describe un proceso mucho más largo. Mucho más. Los orígenes en la marca hispánica, esa frontera del imperio de Carlomagno con Al-Ándalus, el desarrollo paulatino de los condados catalanes, donde Wifredo el Velloso en el siglo IX sí tuvo un papel importante al unir varios de ellos, pero todavía dentro del marco franco. Respecto al famoso acto de Borrell II en 988, Vicens Vives lo califica como una famosa desobediencia. Un hecho relevante, sí, pero no el nacimiento de un Estado soberano. O sea, no un acto fundacional de independencia, no, en esos términos. De hecho, la dependencia teórica de Francia continuó por mucho tiempo. Para Vicens Vives, un momento verdaderamente trascendental fue posterior, la unión dinástica del Condado de Barcelona con el Reino de Aragón, a través del matrimonio de Ramón Berenguer IV y Petronila de Aragón, a mediados del siglo XII. Eso crea la Corona de Aragón, una entidad política mucho más poderosa y definida. Y es interesante que, según estos análisis que recoge de la Cierva, el propio nombre Cataluña, aparece en documentos bastante después de 988. Sí, hacia 1176 más o menos. Es la Corona de Aragón, con Cataluña como parte fundamental, la que se convierte en una potencia en el Mediterráneo, con Jaime I, etc. Vicens Vives, tal como lo presenta de la Cierva, enfatiza la idea de una integración compleja. Habla del pactismo dentro de la Corona de Aragón, de la coexistencia de distintas entidades. Y subraya cómo, tras la unión de los reyes católicos, Cataluña se integra en la monarquía hispánica, en lo que será España, conservando sus instituciones propias durante siglos, sí, pero formando parte de una unidad política mayor. Entonces, de la Cierva utiliza a Vicens Vives para contrastar esta visión de una integración histórica, compleja, gradual, con lo que él considera narrativas nacionalistas más simplificadas. Exacto. Narrativas que buscarían en eventos como el de 988 un acto fundacional de separación, que según este análisis histórico que él expone, no fue tal. Critica incluso que se involucrara a la corona española en la celebración de ese milenario que considera históricamente, cuestionable. Sí, hace una crítica directa a eso. El argumento central de la Cierva, en este capítulo de Misterios de la Historia, es que la historia de Cataluña está profunda, intrínsecamente entrelazada con la de Aragón y con la del conjunto de España. Ya. Y que intentar presentarla como una entidad separada desde momentos tan tempranos como el año 988, pues choca con la visión de historiadores de referencia como el propio Vicens Vives. Una perspectiva que evidentemente genera debate.
y forma parte de las discusiones sobre la historia y la identidad aquí en España. Bueno, pues hemos recorrido entonces 3 de los grandes temas que Ricardo de la Cierva aborda en Misterios de la Historia. Sí. La compleja y legendaria trayectoria de la masonería, las claves que le identifican el sorprendente derrumbe del comunismo y las narrativas en disputa sobre los orígenes históricos de Cataluña. Todo visto a través de su particular lente de análisis, claro. Y quizá una reflexión final que surge al leer Misterios de la Historia es justamente esa invitación a mirar con ojo crítico, ¿no? Si de la Cierva se dedica a cuestionar relatos establecidos sobre estos temas tan cargados de polémica, pues ¿qué otras narrativas históricas que damos por sentadas, quizás sobre temas aparentemente menos controvertidos, podrían también esconder sus propios misterios, sus interpretaciones interesadas o sus capas de significado que aún no hemos descubierto del todo? Es una buena pregunta. Es una pregunta que queda ahí flotando, muy en línea con el espíritu del libro, creo yo. Una excelente pregunta para seguir reflexionando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta exploración del libro al micrófono. Un placer como siempre. Y a quienes nos escuchan, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido y futuras conversaciones. Hasta la próxima.